Seguimos esta noche en Minuto 1, la realidad de nuestro compromiso cotidiano con la realidad. Pocas veces se ha visto desde el retorno de la democracia en nuestro país una mesa tendida como la que se vio hoy, la estamos viendo aquí la foto, en la Casa Rosada, donde estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por un sonriente ministro de Justicia, Germán Garabano, que tiene un pedido de juicio político, que se le van sumando pruebas y varios elementos más. El jefe de gabinete, Marcos Peña, que reapareció hoy en la escena pública. Y del otro lado, nada más y ni nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un presidente que ha comenzado muy cuestionado desde afuera y desde adentro, porque recordemos que pesa sobre él una durísima denuncia nunca aclarada por otro de sus pares, el doctor Ricardo Lorenzetti, que hizo varias denuncias en una durísima carta que en su momento le presentamos. Y acompañado por la vicepresidenta del cuerpo, la doctora Elena Hayton de Nolasco. Para muchos, que ya debería estar jubilada para cumpliendo la ley. Pocas veces se ha visto desde el retorno a la democracia, creo que nunca, se lo preguntaba a Darío Villarroel recién, un almuerzo de estas características. Porque usted me dirá, bueno, es un diálogo institucional. Pero ¿sabe qué? Está la división de poderes en la Argentina de hoy. Que yo sepa, sigue existiendo, aunque muchas veces no pareciera, y cada vez pareciera menos. Está la división de poderes. Este almuerzo no tiene por qué darse, porque están los órganos y los vasos comunicantes. Pero además, este era un almuerzo para todos los integrantes de la Corte. Y faltan tres faltan. El doctor Rosati, el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda, que no quisieron participar. Que sería la impresión que es... Yo no estaría tan de acuerdo ahora pensándolo, pero nos permitimos aquí en la producción y en este programa somos muy abiertos y discutimos mucho. No estaría mucho de acuerdo que sean la mayoría peronista, porque no sé si Lorenzetti tiene, no sé mis compañeros de la mesa qué opinan, si es más peronista o es más filo radical. A ver, en la Corte le dicen ya, a partir de lo que ha pasado hoy, los tres mosqueteros peronistas. Ajá. ¿Está? Clarísimo. Fernando. Mirá, yo creo que tiene más simpatía por ese palo que por el otro, ¿no? Pero siempre se manejó con mucha política y siempre intentó esconder sus simpatías, aunque, como dice Darío, hay mucho que lo asocian al pensamiento peronista. Bueno, pero lo cierto, y el trabajo de la producción es impecable en este aspecto, cuando muchos creían ver una mayoría automática en la Corte, de pronto, estas tres personas nos dan un respiro institucional, nos dan un oxígeno institucional ante una república que día a día es arrasada institucionalmente. Nos dan, reitero, un respiro institucional. Saber que a partir que Lorenzetti, Rosati, Maqueda empiezan a marcar, tal vez empiezan a darse cuenta de los desaguisados que la justicia está haciendo en la justicia y que ellos van a tener que poner orden en muchas causas que le van a llegar a sus despachos. Entonces, fíjese, mientras vamos a repasar fallos recientes que lo han dejado muy mal parado al presidente de la Corte, denunciado por Lorenzetti. Revocaron la domiciliaria de Checolás, Rosenkrantz perdió 4-1. Esto va pintando también de cuerpo entero la ideología y para quién juega el presidente de la Corte, Rosenkrantz. La Corte dio vuelta a un fallo que consideraba responsable
a la Municipalidad de La Roca en un caso donde un menor sufrió un accidente tras manipular pirotecnia. Rosenkrantz perdió 4-1. Gato. Como habrá sido para que Elena Hayton de Nolasco también en lo anterior y en esto se prenda, ¿no? Este es un caso grave. La Roque, vos conocés seguramente ahí. Sí, en Entre Ríos. Hubo un acto organizado por la municipalidad y una empresa, hubo fuegos artificiales. Obviamente al otro día quedaron bombas de estruendo. Un chiquito de 9 años fue a jugar a ese predio, se llevó la bomba de estruendo a su casa y con la desgracia que le explotó en sus manos y perdió los dedos de la mano. Tanto en primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos dijo que la responsabilidad era del menor, ni del empresario ni la municipalidad. ¿Qué hizo la Corte? Abrió el recurso y 4 votos, también en la Hayton de Nolasco, dijeron, no, el chiquito no es responsable la municipalidad y es responsable el empresario que puso esos fuegos artificiales en ese lugar, ¿no? Y hoy, mientras Rosenkrantz y Hayton de Nolasco almorzaban con el presidente de la República, estos 3 jueces sacaron un fallo muy importante a nivel institucional y a nivel de las provincias. La Corte falló a favor de la provincia de La Pampa en una causa por retención de coparticipación en el 2001. El fallo fue firmado por Lorenzetti, Rosati y Maqueda. Se habían apropiado el Estado Nacional de fondos que le correspondían a la provincia de La Pampa. Intentaba el gobierno de turno decir, mire, nos tiene que dar la razón a nosotros para no devolverle la plata. Y ahora, en este fallo, y reitero, a nivel institucional muy bueno, le van a tener que devolver la plata a la provincia de La Pampa. Gustavo, es un caso similar... Pero fíjese... Sí, perdón. Es un caso similar al que ganó Santa Fe. Claro. Lo que es muy importante de este fallo es la oportunidad en que lo hace. Lo hace mientras están sentados almorzando Rosenkrantz y Hayton, almorzando con el presidente. Los otros 3 jueces sacan este fallo. Todo un mensaje, ¿no? Todo un mensaje. Por eso Sí. hablas de guerra y viste cuando decís guerra y la verdad... No, porque aparte no nos olvidemos, en este tema, Darío, la invitación era para los 5, ¿no? Tal cual. Si querés te cuento una pequeña historia. A ver, la semana pasada hubo un acuerdo, Rosenkrantz dijo tenemos que ir a comer con el presidente, Hayton de Nolasco dijo bueno, y los otros 3 dijeron a comer con el presidente. ¿Y por qué? No, bueno, una charla de protocolo, entonces obviamente que se haga con los reglamentos de protocolo que tiene que tener esta reunión. A almorzar, la verdad que no se justifica. Y ahí se produjo un ríspido choque, cambio de palabra, donde los 3 le dijeron, si querés andás vos y la vicepresidenta del punto de vista institucional. Nosotros no vamos a ir a comer con el presidente. ¿Sabés por qué? Está claro, el presidente está sentado frente a 2 miembros de la Corte que en su momento van a resolver un montón de causas que tiene el presidente abierta, como por ejemplo la causa de Correo. Entonces, no se entiende esto, cómo puede ser que falten el respeto a la división de poderes reuniéndose en un banquete como si nada pasase en un país donde económicamente arde la situación, ¿no? Pero además uno supone, porque este tipo de almuerzos que no deberían existir, supone que se abren un montón de suposiciones. Por ejemplo, ahora vamos a enumerar los fallos que tiene, que mañana tiene que haber una audiencia pública por un tema muy sensible para el gobierno o para alguno de sus integrantes, como es Pharmacity. ¿Y por qué uno no puede suponer que en un marco que no es habitual que el presidente de la República almuerce con el presidente de la Corte? Porque como muy bien dice Darío, marco institucional lo tiene el ministro de Justicia, claro, para que vaya a la Corte, y que a nivel institucional, o como ha ido el jefe de gabinete, a la Corte. Ahora, en este marco, reitero, es inédito. Hoy yo hablé con varios ex jueces, magistrados actuales, abogados, que estaban escandalizados. Vienen muy escandalizados por lo que hablábamos recién con el doctor Carlos Beraldi, pero están arrasando día a día con la institucionalidad. Que no nos hablen, por favor, de república. ¿Dónde están las señoras de este gobierno que hablan de república frente a estas fotos? Y aparte lo que yo le contaba, mire, les da la cara para todo. Te cuentan alegremente en una nota
con todo hasta lo que comieron arroz con mariscos y que Garabano y Marcos Peña no comieron porque no les gustan los mariscos, pero te cuentan que iban a sentarse en esa mesa Pepín Rodríguez, el principal operador del presidente en la justicia, y José Torello, otro de los operadores. Pero parece que les dio vergüenza ajena a ellos como operadores sentarse, entonces se quedaron a almorzar, dicen en las notas, no lo digo yo, dicen en la nota de colegas que están bien informados, se quedaron a almorzar en un salón contiguo para no aparecer en esta foto. Igual no tenemos duda que después que sacaron la foto, obviamente aparecieron a tomar un cafecito. Esto está claro, ¿no? Vos sabés, Gustavo, que el reglamento obliga que cuando un juez de la Corte recibe a una de las partes, tiene que estar presente el abogado de la otra parte de cualquier causa. En este caso tendrían que haber estado sentados en esa mesa todos los que están accionando contra el Estado Nacional. Por ejemplo, la causa de los jubilados, que es la más significativa. Pero Fernando, perdón, la causa Correo Argentino, que lo tiene implicado al presidente de la Nación. La causa Correo Argentino, cuando llega a la Corte, está el presidente sentado implicado en la causa que tienen que devolver 70.000 millones de pesos. ¿De qué institucionalidad no hablan? Es muy bueno lo que decías, yo no lo sabía. Muy bueno lo que vos estás aportando, Fernando. Bueno, Raúl Zaffaroni daba ejemplos en eso. Cada vez que alguien pedía una reunión, le avisaba a la otra parte que venga y los dos hablaban por separado o juntos de esa reunión. Y hacía saber y constaba en el expediente que había tenido una reunión con tal o cual abogado en función de la causa. Lo que da más transparencia. Gustavo, para completarte, el tema de lo que da bronca a este gobierno, que la bandera que trajeron fue la institucionalidad. Si no hubiesen dicho nada, pusieron la vara muy alta y la verdad que, permítame la expresión, se están cagando en la institucionalidad. Esta es la foto. Bueno, vamos a ver los casos que tienen sensibles la Corte. Jubilados. Se trata del caso Blanco, que podría beneficiar a más de 150.000 jubilados y que está frenado por Rosenkrantz. La Corte debe definir sobre el índice de cálculo a aplicar para las jubilaciones. 2 por 1. Se busca sentar posición en un nuevo expediente para revertir el fallo que provocó un gran malestar en la sociedad. Rosenkrantz se niega a tratar el tema. Pharmacity. La Corte debe expedirse sobre el eventual desembarco del gigante en las farmacias en la provincia de Buenos Aires. Acá está Mario Quintana detrás. La legislación vigente plantea que debe haber locales de venta de medicamentos en todos los barrios y la llegada de la cadena perjudicará a las chicas provocando su cierre. Ganancias de los jueces. El 20 de noviembre valorará el recurso presentado por el Estado Nacional en contra de la cautelar que le impide cobrar este impuesto a los magistrados. Recordemos que en el caso Pharmacity, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, denunció que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, lo dejó afuera de la audiencia. Le impide al defensor del pueblo, dice acá está, mire, Rosenkrantz nos censuró por nuestra postura contra Pharmacity. El defensor del pueblo apuntó contra el juez de la Corte, quien lo excluyó de la lista de oradores en la audiencia pública para tratar el desembarco de la empresa en la provincia. Rosenkrantz nos censuró por oponernos a la llegada de Pharmacity. Como ex apoderado de la empresa, el juez decidió dejar sin voz a millones de personas, ya que busca permitir que se cree un monopolio que lleve a la ruina a las farmacias bonaerenses. Pareciera que solo le interesa cerrar un negocio durísimo, Guido Lorenzino, contra el presidente de la Corte. Rosenkrantz no se puede pronunciar en esa causa, no. Está excusado. No, pero bueno, acá la denuncia es porque lo dejó afuera Guido Lorenzino. Rosati tampoco, son los dos jueces que están excusados. Exactamente. Muy bien. Usted sabe que desde hace muchos meses los trabajadores de Astilleros Río Santiago vienen reclamando al Estado provincial, al gobierno de María Eugenia Vidal, que dé el presupuesto para que Astilleros pueda laburar. Astillero es una marca a nivel internacional. Excelencia. Y construyendo barcos podríamos obtener divisas que hoy nos hace falta. Llamativamente, no se sabe por qué, desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional
se está accionando contra Astillero, boicotean Astillero. El presidente, incluso en una reunión que nadie desmintió, llegó a decir que había que poner una bomba en Astilleros Río Santiago. Le han hecho operaciones en contra a los laburantes, le han hecho programas de televisión en contra, donde dice que los laburantes son unos vagos, que hace años que tienen un barco. Pues bien, fíjese lo que denunciaron estos colegas, este sitio Infocielo, cito todos los sitios, Infocielo de la ciudad de La Plata. Un documento que reveló este sitio Infocielo revela cómo la intervención desestimó pedidos de trabajo por 330 millones de dólares en los últimos meses. Equivale a 3 presupuestos anuales del astillero. En los últimos 12 meses ingresaron 24 pedidos de presupuesto y obra. Fueron presentados por multinacionales como Techino, Siemens, Gamesa Brasil, hasta la Armada Argentina y Boliviana. Son obras navales y metalmecánicas para la construcción de buques, lanchas, puentes viales, aerogeneradores con puertas flotantes, etc. De los 24 pedidos, el 80% de los pedidos no fueron cotizados por la actual administración. Hablamos hoy con el delegado de ATE de Astillero Río Santiago en Mañana Silvestre, en Radio 10, esto decía. Que la empresa ha recibido ofertas incluso bastante altas para la construcción de barcos y la empresa las ha rechazado o no las ha considerado. Nosotros tenemos la misma información como decís vos. Todo era sospecha, pero ¿por qué la sospecha? Porque ustedes se acuerdan del conflicto de nosotros estar en la calle reclamando trabajo. Precisamente fue porque la fábrica estaba paralizada, uno de los motivos fue eso. Entonces no tomaban trabajo, primero y fundamental, porque manifestaban de que nosotros estábamos en zona franca, y en zona franca solamente nos permitían construir para el extranjero. Había un plan de cerrar el astillero, de despedir gente, y entre eso también, lógicamente, por ese motivo, seguramente no se han tomado estos trabajos. Estamos seguros que hubo propuestas de trabajo para reparaciones, para hacer buques, para hacer metalmecánica, tanto del país como del extranjero, que han hecho tanta campaña en contra del astillero, que han demonizado, han tratado de demonizar a los trabajadores del astillero. El objetivo era precisamente cerrarlo. Muy bien, esto es lo que nos decía, y vamos a ver la documentación aportada por nuestro colega, reitero, Infocielo, de las empresas. Mire, las empresas, por ejemplo, el 14 de febrero del 2018, Compañía Fluvial del Sur, transformación del buque Paraná, valor estimado, valor definitivo, 2.100.000 pesos, cotizado, sí. 9 de febrero del 2018, Siemens Gamesa Brasil, firma de un acuerdo de confidencialidad, trabajos similares a los desarrollados para el cliente Calviño. ¿Cotizado? No. Es un cliente extranjero. El 5 de marzo, Ministerio de Seguridad, reconversión de módulos marítimos, container en depósito por cotizado, no. El 6, todo lo marcado con la naranja, son los no cotizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre un total de 17. 10 no cotizados. Mire todos los trabajos que no cotizó Astillero Río Santiago. Entre todos siguen, ¿no? La lista larguísima. Hay varios clientes locales, extranjeros. Hay uno de Naviport de Uruguay. La Armada Argentina. Entre todo, lo que han rechazado suma 330 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿por qué rechazan estas cotizaciones? ¿Por qué rechazan el trabajo? ¿Qué es lo que buscan con Astillero Río Santiago? Cuando podría ser una usina generadora de divisas, trabajo argentino de excelencia. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cerrarlo? ¿Privatizarlo? ¿Regalárselo a alguno de los amigos del poder, como han hecho con otras empresas? ¿Desguazarlo? Bueno, reitero, muy bueno que esto salga a la luz y que se sepa que laburo hay y que es el gobierno el que no quiere dar laburo. Bueno, muy bien. Enseguida también va a estar aquí con nosotros Pablo Dugan, quien es autor de este libro excelente, ¿eh? ¿Quién mató a Nisman? Acá está la verdad al descubierto. Otra
fake news que se cae en la Argentina. Hay que leerlo, ¿eh? Otra fake news que se cae en la Argentina. Trabajo excelente de nuestro colega Pablo Dugan, enseguida va a estar con nosotros. Muy bien, Agustín Rossi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Me estaba acordando recién que cuando estalló el escándalo de Lorenzetti con Rosenkrantz, usted estuvo acá. Sí. Usted decía en ese momento, uno de los dos se tiene que ir, no se puede convivir. Y hoy está en el día que Rosenkrantz fue recibido a almorzar por el presidente Mauricio Macri en La Rosada. Bueno, la verdad que lo que hay que hacer es tratar de encuadrar más globalmente. Nunca ha existido, y lo dicen, bueno, los periodistas que circulan y que tienen diálogo con los magistrados, nunca ha existido desde la recuperación de la democracia un gobierno que tenga tanto nivel de presión sobre el sistema judicial en la Argentina. Y ese sistema de presión tiene operadores. Dos de los operadores son los que nombraste vos, que iban a sentarse a almorzar hoy con el presidente de la Corte y que finalmente con el presidente de la Corte y la vicepresidenta, que finalmente no lo hicieron. También está Alipera como uno de los operadores de la mesa del gobierno y que circula por la totalidad del Poder Judicial. Y además están en el medio de una pelea, digamos, ¿no? Porque dentro del mismo Cambiemos, esa alianza Carrió-Rodríguez Simón con Angelici Garabano, peleándose también para ver quién genera mayores niveles de influencia sobre la Corte Suprema de Justicia. A mí no sé si me alegra, me tranquiliza, no, ni siquiera sé si me tranquiliza, pero digo, es una buena señal que empiece a existir algún espacio para el derecho, porque pareciese que lo que no existe hoy en la justicia argentina es espacio para el derecho. No hay derecho a la defensa, no hay derecho al acceso a la justicia, no hay derecho a una justicia independiente. Pareciese que todo es en función de las presiones o de las no presiones que haga el gobierno sobre determinado tipo de jueces. Estábamos hablando antes con el doctor Carlos Beraldi, por ejemplo, la causa de las fotocopias, con la explosión ahora de abogados desde las distintas partes, hasta la de Calcaterra, que empiezan a mostrar las arbitrariedades y las denuncias contra el juez Bonadío, que es otro escándalo realmente. Bueno, ese es un escándalo, el escándalo de que la señora Carrió reconozca que recibió en su casa a un juez que le fue a explicar que con las pruebas que tenía no podía meterlo preso a Moyano. ¿Quién es Carrió para que un juez del Poder Judicial argentino vaya a explicarle a su casa porque lo que estaba haciendo... La fiscal de la República, Agustín. La fiscal de la República. Bueno, pero entonces claramente lo que tenemos es un nivel de distorsión en el funcionamiento del Poder Judicial que pareciese que algunas cuestiones que aparecen en el marco de la Corte Suprema intentan al menos que no sea tan violento. Yo cuando suceden estas cosas siempre me imagino qué hubiese sucedido si pasaban en nuestro gobierno, si Cristina hubiese recibido o invitado a almorzar a los miembros de la Corte. El escándalo que se hubiese... Los liquidaban. El escándalo que se hubiese armado, ¿no? La verdad es que recién se decía que llegaron al gobierno con la idea de el respeto institucional, el respeto de la República, además, nada de eso ha sucedido. Han metido un tipo en el Consejo de la Magistratura por la ventana, violentando el reglamento y las leyes y la misma casi Constitución Nacional en el Congreso de la Nación. Tienen operadores judiciales que no solamente operan, sino que se pelean entre ellos y lo hacen públicamente. Entonces, la situación que vivimos los argentinos en términos generales, pero yo lo que digo es, pensemos en el hombre común, porque si la discrecionalidad está hecha sobre dirigentes políticos que tienen algún tipo de resorte, el tema del ciudadano común está a merced de lo que se le ocurra a un juez en determinado momento y en determinada situación. Ahora, pero bueno, la verdad que estamos en un momento... El presidente no gobierna, Gustavo. Hay que decirlo claramente. ¿Y quién gobierna? Gobierna Lagarde. El ministro más importante que hoy tiene la Argentina, el ministro que más poder tiene hoy en la Argentina es Nicolás Dujovne. Y ese poder no lo emana de que se lo da el presidente, emana de la presidenta del Fondo Monetario Internacional.
El jefe de gabinete, que hoy estaba sentado ahí, pasa la mitad de su tiempo en la Casa de Gobierno y la otra mitad de su tiempo la pasa en el local partidario de Cambiemos, preparando lo que puede ser la futura campaña electoral. Entonces el presidente tiene tiempo de opinar sobre Boca, sobre el técnico de River, sobre el partido y otro tipo de situaciones. Pero el gobierno hoy de la Argentina, no solamente la economía, está en manos del Fondo Monetario Internacional. El ministro más importante, el que coordina el gobierno hoy, se llama Nicolás Dujovne. Y ese poder que tiene, no se lo dio el presidente, porque si el presidente se lo daría, tendría un grado de legitimidad popular. Se lo dio el Fondo Monetario Internacional. Esta es la Argentina que tenemos hoy. La Argentina que tenemos hoy es esta. Por eso, ahora, por eso es tan importante el debate que se está dando en el Senado alrededor del presupuesto. Porque decirle que no al presupuesto puede significar resolver esta anomalía institucional. Yo digo, no está gobernando alguien que no lo elegimos ninguno de nosotros, ni fue elegido en ninguna de las elecciones, y que el gobierno accedió, hizo un acuerdo, y ese acuerdo se lo impone a la totalidad de la sociedad argentina, y es el que le modifica la vida. Bueno, hoy salió, por ejemplo, Alberto Rodríguez Sá a denunciar que habían existido favores o canjes que él rechaza. Alberto Rodríguez Sá hoy rechazó plata que dicen que si la sumamos a la senadora Mirkin. Buenas noches, senadora. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a usted. Ahora nos va a comentar porque hoy hubo dictamen. Pero Alberto Rodríguez Sá habla de favores, de canjes. Dura la denuncia entre el gobierno y algunos gobernadores peronistas para que aprueben este... Porque, pero ¿dónde está el límite? ¿Cómo aprueban? No lo podemos saber dónde está el límite del acuerdo y de la extorsión. Pero ¿cómo hay peronistas que aprueban un presupuesto de ajuste que es tremendo, que solamente habla de cómo se le va a pagar los intereses de la deuda al el único objetivo de la política económica es este. El único objetivo de la política económica es ver cómo se le pagan los intereses y los vencimientos de capital de la deuda durante el año que viene. 600.000 millones de pesos ajustaron. ¿Qué significa ajuste? Significa ajuste que 600.000 millones de pesos que iban a ser volcados de diferente manera en la economía argentina, a través de obra pública, de subsidio, de aumento de jubilaciones, de aumento de pensiones, de una cantidad de inversiones que hace el Estado Nacional, no los va a volcar a la economía argentina, se lo va a dar a los acreedores externos y le va a dejar a la economía argentina una fenal retracción económica. Lo que vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses va a ser una notable pérdida de puestos de trabajo. Lo que se va a disparar fundamentalmente en las próximas semanas van a ser los puestos de trabajo. El propio fondo lo dice, ¿no? Bueno, entonces esta es la situación. Entonces y el presupuesto termina siendo la convalidación de esto. Entonces por eso claramente hay que pensar. Y vuelvo a decir esto, tomemos conciencia. Las decisiones en la Argentina no las resuelve Macri, las resuelve la señora Lagarde, de la cual nos tenemos que enamorar, pero según el presidente, pero la realidad que Lagarde es la que le da el poder a Dujovne. Dujovne estuvo renunciado un fin de semana. Exacto, sí. Estuvo renunciado un fin de semana, salió de ahí y se convirtió en el ministro con más poder absolutamente de todo el gabinete. Senadora, ¿y hoy hay dictamen, hubo dictamen, ¿pudieron debatirlo o les impusieron o les tratan de imponer este presupuesto? No, mire, hoy hubo dictamen estricto con nueve firmas. Nosotros tuvimos hoy al ministro del Interior y tuvimos otros 3 ministros que expusieron, porque lo que ocurre en el Senado es que Cambiemos, ningún senador de ninguna de las comisiones que participan en el debate defiende el presupuesto. O sea que lo que hace es que la oposición, o quienes estamos en desacuerdo y no dimos dictamen, tengamos que plantear lo que vemos en el presupuesto. Claro. Y lo que vemos defiende más Pichetto que los senadores de Cambiemos. Mire, Pichetto fue muy claro hoy en no defender el presupuesto. Lo que plantea es una cuestión de carácter, le diría de técnica política, que es que si no hay presupuesto aprobado, está el presupuesto del año pasado, y que evidentemente el presidente tiene discrecionalidad para hacer lo que quiera con el presupuesto. Lo mismo tiene discrecionalidad cómo viene ejecutando el presupuesto 2018, porque bajo ningún punto de vista ha ejecutado como corresponde. Le está debiendo a las provincias, está debiendo en la mayoría de los programas. Por ejemplo, el secretario de Salud, ex ministro hasta hace poco, ha declarado en el Senado, en la reunión,
de que no habiendo en ningún centro de salud del país para salud sexual y reproductiva, él declara que ha tenido la licitación muy tarde y que ya tiene para todo el semestre que viene, o sea que aprobamos un presupuesto que lo va a usar teóricamente para el año que viene, y la ministra de Desarrollo Social dice que hay 9 pesos para desayuno en las escuelas y 16 pesos para almuerzo. Eso es lo que queda de pagar el 7% del PBI al Fondo Monetario, nada. pero además tampoco van a recaudar lo que dice que van a recaudar, porque para recaudar el pueblo argentino tiene que tener cómo pagar los impuestos. Claro. Y después de tener para comer, que no le alcanza más las tarifas, en realidad no van a recaudar. Entonces, de vuelta es un presupuesto que se cae al segundo día. Yo quiero recordar que nosotros votamos un presupuesto un 26 de diciembre, y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cambiaron absolutamente las variables. Viejo, y ahora ya está, claro, porque vamos con una inflación al 50 y un cálculo del 47 aproximadamente. Pero además son cálculos numéricos. Cuando uno pregunta, no miles de millones de cosas como decir hay miles de millones para tal área, no. Cuando uno pregunta cuánto es un desayuno, queda claro cuánto es el desayuno. No, tremendo. ¿No? Bueno, está aquí Menéndez, justamente de Barrios de Pie. Lo que dice la senadora es durísimo, 9 pesos, 16 pesos. Claro. ¿Para qué alcanza eso? No, para nada. Este presupuesto no solo es un presupuesto del hambre, sino que lo consolida el hambre en el país. Digamos, nosotros, y esto es una novedad, o sea, en nuestro país no había hambre. Esto es una realidad de hace algunos años, que este año se consolidó. Digamos, acá desde que hubo esta disparada del dólar, ha tenido dos efectos. Han aumentado los precios de los alimentos y se ha derrumbado la actividad económica. Entonces un hogar de sectores medios bajos y de sectores más humildes depende exclusivamente de la asignación universal por hijo, depende de los subsidios que existan, porque no puede complementar sus ingresos en el mercado informal. En ese contexto nosotros pedimos a los diputados, el día que se trató el dictamen en la Cámara, que se incorpore la emergencia alimentaria, que en este escenario nosotros estamos en desacuerdo conceptualmente. Es un modelo de país que se asienta en las variables financieras y que atenta contra la producción. Acá la ganancia la tienen los bancos porque hay tasa del 60% y se destruye empleo. Se destruye empleo de las pymes, se destruye empleo en Chivilcoy. Hace algunos días ha habido una movilización enorme porque está en riesgo 647 puestos de trabajo de una fábrica de calzado. Y eso es un ejemplo que se multiplica a diario en todo el país. Ahora, este presupuesto debió contemplar un esquema sobre los sectores más humildes que por lo menos puedan tener alimento, que en las escuelas pero ahora, estos 9 pesos y estos 16 pesos que... La clase media en realidad está siendo bombardeada, ya los sectores populares están sin poder subsistir, pero quiero decirle que hace 2 años, al poco tiempo de hacernos cargo de la senaduría, 2 años y medio, presentamos con el senador Alperovich un proyecto de emergencia alimentaria, donde planteábamos ya, porque preveíamos lo que se venía, un aumento del 50% en lo que llegaban a los comedores escolares de la provincia, en el caso de Tucumán, pero llegan a los comedores escolares de todas las provincias, primarios y jardines de infantes. Ese proyecto se negó el oficialismo a discutirlo, no ingresó a ninguna comisión, incluso lo mandaron a salud, porque tenía previsto un recurso del CONICET muy interesante del Cerela Tucumán que le permitía aumentar las defensas a los niños, un producto que costaba muy poco. Y ahora, como cayó, volvimos a presentar un proyecto de emergencia alimentaria que de vuelta no lo quieren discutir. Primero porque dijeron que lo iban a integrar en el proyecto de emergencia social que plantearon los movimientos sociales, pero en realidad ellos están guardando, en principio, entre comillas, recursos para los movimientos sociales y las provincias y los municipios, cero. Pero acá ni siquiera es un problema entre provincia o movimientos sociales, es un problema de la sociedad. Lo que están haciendo es consolidando... Lo que quiero decir es que quieren teóricamente embretar a los movimientos en darles algo, ¿no? Como quien le tira... pero quiere generar pobreza. Y este presupuesto nadie es ingenuo. Hay hambre en la Argentina hace rato. Hoy tuvo familia una niña desnutrida de 13 años que nació un hijo desnutrido. Sí. Hay desnutrición en la Argentina porque ya no hay ni posibilidad de comer harinas. Sí, pero ustedes lo vienen denunciando, la mala alimentación. Absolutamente. Porque la mala alimentación. Pero es un problema que me parece importante señalar que hay una escalada profunda del problema.
Pues nosotros hace años que venimos planteando la pobreza estructural, la malnutrición, la caída del consumo de carne y de lácteos reemplazada por harinas, por guiso. Entonces el problema en el Ahora ya desarrollo ni de los harina. chicos... Ni hierba secada al sol ya. Exactamente. Ahora el problema es que ya ha escalado esa dificultad que se ve en los comedores y se ve justamente por el problema en la clase media, que genera cada vez mayor presión porque la asistencia tiene que ser cada vez mayor porque hay cada vez más gente que necesita de que se la asista. Por eso resulta increíble que el presidente se alegre cuando se abre un comedor. Claro. Uno se alegraba cuando cerrábamos los comedores y creábamos lugares. O se alegran de que el 70% del presupuesto esté destinado a la asistencia social. O por la timba y si no paran de financiera, generar ¿no? pobreza. O por la timba ¿Se financiera. acuerda que Aguad decía que se iba por la canaleta de la droga y del alcohol? Ahora se va... Sanz. Sanz, perdón. Ahora entra y sale, ¿no? Y La nosotros bicicleta. pagamos la deuda. Es decir, Sí. paga todo el pueblo argentino, no sabemos dónde se han ido 15.000 millones Totalmente. de dólares en tan poco tiempo, ¿no? Totalmente. Todavía no contesta Sí. el Banco Central. Pero Caputo se fue a festejar River en Brasil, ¿eh? Están tranquilos, no tienen que rendir cuentas a nadie. Por Nadie les supuesto. hace rendir cuenta de lo que se han patinado en forma vergonzosa más de 30.000 millones. Disfrutan afuera. 6 YPF. Tremendo. ¿Eh? 6 YPF. Bueno. Nosotros para nacionalizar YPF el Estado argentino pagó 5.000 millones de dólares. Y La se corrida lo- cambiaria se según llevaron Macri en su 30.000 momento. millones de dólares, o sea que lo que equivale a 6 YPF. Digo, para tomar dimensión, digamos, ¿no? Porque si no uno dice 15.000, 5.000, se perdieron 1.000. Bueno, la verdad es que lo que se perdió de reservas claramente es un monto que equivale a eso. Ahora, Agustín, quería preguntarle, 11,6 cayó derrumbe industrial, el peor número en 16 años. Digo, ¿y hacia dónde va esto? Bueno, nosotros tenemos una capacidad instalada de la industria ociosa que llega casi al 40%. Más, supera. En algún momento llegó al 59% de la utilización. en vías de superación, pero ciertamente es un porcentaje elevadísimo. Basta ir a recorrer, el otro día estuve en el Parque Industrial de Luján, en Flandria, Sí. y ver las empresas textiles que tienen el 50-60% de los telares parados y están funcionando una sola línea de producción. Esto es resultado de la política económica, apertura de importaciones, baja de consumo y achicamiento del mercado interno, aumento de los costos de producción, fundamentalmente con la cuestión de las tarifas y aumento de las tasas de interés. Entonces tenés un combo que si querés capital de trabajo no lo tenés, si querés vender se te achicó claramente la venta, Conviene deberle a la fundamentalmente por ¿no? la caída del consumo y el achicamiento del mercado interno, y por el otro lado lo que tenés es la apertura de las importaciones que te hace que no estemos protegiendo absolutamente a nuestra industria. Yo quiero decir en esto de que el presidente, que se nos presenta como un gran moderno, es antiguo en esta materia. Es antiguo porque la realidad en el mundo es que el mundo tiene globalización financiera, pero no tiene globalización comercial. La globalización comercial está en crisis, porque los Estados Unidos todos los días se elevan los aranceles para proteger su propia industria. Inglaterra se termina yendo de la Unión Europea. Los países se protegen de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Y acá lo que se hace es abrir absolutamente las fronteras comerciales y no tener ninguna política que proteja nuestra industria. Totalmente. Y por sobre todas las cosas es quitarle la gran parte de nuestra industria está íntimamente ligada al consumo y al mercado interno. Si se le cae el consumo al mercado interno, si vos antes vendías 100 y te entraban 20 de importación, ahora vendís 40 y te siguen entrando 20 o 25 de importación, está claramente que estás absolutamente complicado, y este es el resultado de la caída notablemente de la industria. Quiero decir que la industria es de las principales generadoras de empleo, y sobre todas las cosas la industria genera empleo de calidad, genera empleo en blanco, con todos los beneficios y con todos los beneficios para los trabajadores, y eso tiene un impacto enorme, ¿no? Gracias, Agustín. No, Senadora, gracias. ¿Cuándo se vota en el Senado? ¿Hay fecha? Teóricamente el miércoles tienen que tener 7 días para poder votar, así que el día 14 se estaría votando el presupuesto más las leyes complementarias que llegaron de diputados. Gracias, senadora. Gracias, gracias por explicarnos hoy también. Gracias, Daniel, como Gracias. siempre. Pausa y enseguidita vamos a conversar con Pablo Dugan, autor de este libro, ¿Quién mató a Nisman? Se cae otra fake news. Se cae. Enseguidita con Pablo Dugan.